Teresa de Calcuta dejó una frase interesantísima que dice que la enfermedad es el mal más grande de este mundo. La soledad es la enfermedad más grande de este mundo. Y la verdad que ella tiene razón, porque fíjense ustedes, en la Biblia estaba caminando por allí y Adán se deleitaba con todo lo que Dios le había hecho. Pero él veía que el patito iba con la patita, que el pajarito tenía la pajarita, que la mula tenía a su compañero el burro, y él estaba solo. Entonces Dios se da cuenta y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le dice Dios, voy a hacerte una ayuda idónea. ¿Cuántos de ustedes tienen una ayuda idónea? ¿Saben lo que es una ayuda idónea? Idóneo es uno que está pensando en el otro, tratando de acompañarlo, tratando de seguirlo y tratando de leer sus ideas para poder hacerlo sentir bien. Es decir, que no solamente la mujer puede ser ayuda idónea, también el hombre lo puede ser. No está del todo solo, porque somos dos. Porque yo estoy conmigo, yo puedo hablarme, yo puedo motivarme, yo puedo sentirme acompañada conmigo mismo, porque yo me puedo hacer amiga de la soledad. También está Dios, así que ya somos tres, nunca estamos solos. ¿Quién está conmigo cuando no hay nadie? Yo, y también está Dios. Causas y efectos de la soledad. La soledad puede estar siendo un daño muy grande en la persona por una pérdida de un ser querido, de una mascota, o por algunos efectos personales, que haya perdido en inundación, en incendio o terremoto. Otra cosa que puede suceder a uno que sufre de la soledad es un aislamiento social. Muchas veces nosotros sufrimos de aislamiento social porque no sabemos comunicarnos con las personas, no podemos llegar a ellas y nos presentamos de forma tal altanera, porque la persona que es miedosa se presenta un poco altanera y por ese motivo está aislada, porque no se anima a nadie, nadie se anima a hablarle, y esa es una situación que produce aislamiento. La soledad también causa depresión, causa ansiedad y puede causar insomnio también. Problemas de salud física, mental y espiritual, y disminución de la calidad de vida. Hay otras situaciones que vamos a ver ahora y son los tipos de soledad que puede haber. La soledad crónica sería la primera, ¿no? ¿Qué es la soledad crónica? Es una sensación de aislamiento y desconexión. Nos sentimos solos y creemos que nadie nos quiere y estamos ahí sumidos en la desesperación. Después está la soledad situacional, que es aquella situación específica. No tengo a nadie, se murieron todos mis parientes, vivo solo, vivo en el campo, tengo una casita sola, etcétera, ¿no? Y uno se siente aislado. Una vez fui a atender un matrimonio de enfermeros a un lugar y mientras estábamos haciendo la terapia, me contaron que enfrente de la casa de ellos vivía un señor que hacía 30 años que no salía de la casa. 30 años
años. Alguna que otra vez nosotros lo vemos cuando se asoma a la puerta. Pero nunca salió, nunca se hizo ver, nunca habló con nadie. Qué tipo de aislamiento más fuerte, ¿no? Después está la soledad percibida, situación de no tener suficientes conexiones sociales o emocionales. ¿Cómo podemos estar conectando con otros a través de grupos sociales o de apoyo? Practicar el amor a uno mismo. Cuando uno practica el amor a uno mismo, uno confía más en uno y ahí sí uno se siente acompañado. El cuidado de la persona, hacer cambios personales. Yo suelo decir a mis pacientes que sufren de soledad: cámbiate el look, cómprate ropa diferente, porque la persona que se siente sola no le da por arreglarse, no le da por vestirse. Entonces, salí, anda a comprarte ropa, cambia los muebles de lugar. Cuando vayas a sentarte a comer, poné un mantelito, poné un vasito, poné una flor. Eso va a hacer que te saque del aislamiento y de la soledad. También realizar habilidades sociales de comunidad, buenas tardes, habilidades de apoyo, en fin, conectarse, hacer trabajos comunitarios. También tenemos las redes sociales con las cuales el solitario puede interactuar y no sentirse tan solo. Trabajar mucho con el niño interior. Ustedes saben que yo siempre digo que en el fondo de nuestro corazón, no lo digo yo, lo dice la psicología, hay un niñito que está sufriendo y está pobrecito, abandonadito ahí. Entonces, si uno se hace cargo de ese niño interior, juega con él, lo habla, lo mima, lo anima, uno tranquilamente puede salir de esa soledad que lo tiene tan frustrado. La psicología también hace un enfoque en la teoría de la pertenencia. Yo me pertenezco, por tanto me cuido, por tanto me amo, por tanto me conecto con las personas. Quiero decirles que la soledad no es un sentimiento negativo, uno lo hace negativo, porque ¿cuántos de ustedes muchas veces que se sienten solos, que se sienten abrumados por ruidos, por problemas, porque está llena la casa, porque los chicos, porque esto o aquello, uno quiere estar solo, se quiere ir lejos, pasarlo bien? Bueno, me voy de viaje, donde nadie me conozca a veces, ¿no? Sí, dando una manita porque lo tenemos medio. Vamos a pasar a otro de las emociones. Quiero decirles además otra cosa. Las emociones son sentimientos agravados, agrandados. O sea que cuando decimos emociones, decimos muchos sentimientos. Esto para que entendamos el verdadero significado de la palabra sentimiento. Un sentimiento, cuando es mucho y es grande y agravado, se convierte en emoción. Vamos a pasar a otra de las emociones, que es el enojo. ¿Qué es el enojo? Es una emoción totalmente humana, normal y por lo general saludable. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo esta mujer? No obstante, cuando perdemos el control, se puede volver destructiva y ocasionar muchísimos problemas en todas las áreas personales y en la calidad de nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice también en la palabra de Dios un versículo muy interesante y muy conocido que dice: airaos, tienen derecho a enojarse, pero no pequéis. Quiere decir, no grites, no tires, no revolees, no rompas. Y además dice
que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si nosotros nos enojamos y no arreglamos nuestro enojo, nos llenamos de rencor y de resentimiento, y eso va creciendo. Entonces lo importante es saber manejar el enojo. Se lo ve como un estado emocional que varía hasta una furia, desde una ira intensa, como otras emociones, también va acompañada de cambios psicológicos y biológicos. También enferma el enojo. Cuando uno se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan, y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de las energías, como la adrenalina. ¿Vieron ustedes cómo Juan se enojó y manifestó? Bueno, en realidad el enojo puede ser causado por sucesos internos también, por enfermedades. Una persona diabética puede ser una persona de carácter muy irritable, o una persona que sufre de problemas de cabeza, de dolor de cabeza, en fin, hay algunas enfermedades que producen una irritación tal que la persona siempre anda enojada. Usted puede enojarse con una persona específica, un compañero de trabajo, su esposo, su esposa, los chicos, pero lo interesante es aprender a manejar los enojos. Yo puedo decir simplemente, bueno, me duele lo que me dijiste, vamos a hablarlo cuando estemos más tranquilos. A mí me asusta cuando vos te enojas, siempre hablando desde uno, ¿no? A mí me duele, a mí me asusta, a mí no me gusta, a mí me heriste. Porque si yo digo a mí, me va a escuchar la persona. Ahora, si yo manifiesto mi enojo gritando, sofocando y revoleando y todo eso, no se puede hablar con las personas. Cuando uno ve que la persona no lo va a escuchar a uno porque está demasiado enojada, es preferible decirle, mira, me voy y cuando se te pase el enojo yo vengo y hablamos y nos ponemos al día con lo que nos ha pasado. Y de este modo podemos ver de solucionar esta situación. Como decía recién, con el tono de voz que usamos normalmente, tratar de no ser agresivo, tratar de reconocer y admitir nuestros enojos. Porque muchas veces nosotros decimos, la culpa es tuya, vos me hiciste enojar. La mayoría dice eso, pero no es así. No es necesario gritar, ni golpear, ni desquitarse con nadie, sino decir simplemente de forma clara y sencilla, vamos a hablarlo, a mí me duele, a mí no me gusta lo que pasó, sin variar el tono de voz. En fin, acá hay una historia también de un niño que tenía 10 años y le regalaron un perrito caniche. El niño estaba feliz con su perrito, andaba de acá para allá con el perrito, y un día él se descuidó, el perrito fue a la calle con tanta mala suerte que el vecino que estaba sacando el auto lo pisó y lo mató. El niño agarró el perrito y lo primero que hizo fue enojarse con el animal muerto. ¿Por qué te fuiste si sabías que no tenías que salir a la calle? Y después se le agarró con el vecino. ¿Y usted por qué no vio que estaba el perrito abajo de ahí? Usted lo podría haber salvado. Y después se enojó con los padres. Ustedes no me enseñaron a educar a este perrito y ahora se me murió y ahora ¿qué hago? Por último se enojó con él mismo. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué no le enseñé? Y después de todo eso, hizo semejante aparataje, dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Ya se murió, se tenía que morir.
Y bueno, lo enterró y se quedó tranquilito. Son reacciones que tienen las personas cuando se enojan, que sirven para que aprendamos a modularlas, ¿no? Hay 3 reacciones para lidiar con el enojo. La una sería, cuando uno está muy enojado, calmarse. La segunda, reprimir hasta aprender a ver qué puede decir uno sin ofender al otro. Y la tercera, expresar lo mejor que pueda el enojo, sin gritos y sin insultos y sin cosas que puedan hacer que la situación se ponga más grande. La manera más sana de manejar el enojo es actuar con firmeza y sin agresividad. No sé si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo, pueden hacerlo. Bueno, de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud e inseguridad. Un escritor famoso dice que la ansiedad es la mente yendo más ligera que la vida. Es interesante, ¿no?, la postura de este escritor. Esta es una de las caras o facetas más comunes del terror. Un ansioso es un miedoso del temor, no del terror. Un ansioso es un miedoso. Le tiene miedo a la vida, le tiene miedo a todo. Y a veces se trata simplemente de un excesivo sentido de responsabilidad que llega a la obsesión por terminar una tarea con excelencia y con prontitud. Por lo general, el ansioso es perfeccionista y el que es perfeccionista tiene que curarse, porque eso es un mal que no le va a dar una buena vida. Esto provoca que el ansioso se sienta molesto cuando la persona que tiene a su lado no actúa de igual manera que él. Y así nacen las diferencias, las discrepancias de criterio, tanto en lo laboral como en el seno del hogar, en el círculo familiar. Como resultado de esto, estas diferencias determinan incomodidades sociales. Se hace difícil la convivencia armoniosa entre el ansioso y el que no lo es. ¿Cuántos esposos y amigos ven resentida su relación cotidiana por causa de la ansiedad de uno de ellos? ¿Hay alguno aquí que sea ansioso? Creo que todos. Veo una sola mano. Todos. No, sí. Maravilloso. Y en el caso de que ambos, el esposo y la esposa, sean ansiosos, se van a desgastar en detalles y desencuentros propios de su mismo ser. O sea, van a terminar con ese matrimonio porque se van a desgastar, dice aquí, ¿no? Otra cualidad del ansioso es que se adelanta excesivamente a los hechos. Es clásico el caso de aquella mamá que decía: ay, yo tengo una sola hija, y si no encuentra un buen marido, y si se casa con un hombre que no la quiere, y si no tiene plata el hombre que ella consiga, y si no puede hacer una carrera, y ¿saben qué? La nena tenía 4 años. ¿Te parece que esta madre estaba en lo correcto con semejante actitud tan anticipada? Pero ella creía que era una virtud preocuparse con tanta antelación del porvenir de su hija. Otro ejemplo típico de la ansiedad lo encarna la persona que está todo el tiempo hablando por teléfono. ¿Cuántos hay aquí que están todo el tiempo hablando por teléfono? ¿Hay alguno de esos? Interesante, ¿no? Uno a veces va a alguna casa. Yo tengo una amiga que solía decir: bueno, cuando lleguen a mi casa, por favor, no usen el teléfono en la mesa porque a mi esposo no le gusta.
Hoy en día el esposo usa más el teléfono que cualquiera que va a su casa. Vamos perdiendo el rumbo, ¿no? Jamás se separan de ese aparatito y siempre están haciendo llamadas a alguien, a menudo sin importancia y sin necesidad. Pero la persona está ansiosa por hablar o por comunicarse con alguien, quizá para convertir cierto grado de soledad. En el fondo se trata mayormente de un temor inconsciente a quedarse aislado por no estar constantemente comunicado con los demás, ya sea un familiar, un amigo o quien sea. Yo quería comentar algo. A veces ustedes han visto que tanto el enojo como cualquier otra de estas cosas están muy emparentadas. El que está solitario puede estar ansioso. El que está ansioso puede a veces sufrir de otra cosa, de soledad o enojarse. Todos son eslabones de una cadena. La primer eslabón es el miedo. Ese es el primer eslabón. Y todos los demás eslabones, como la soledad, la ansiedad, el enojo y todos ellos, van formando una cadena y tienen los mismos resultados, las mismas enfermedades, las mismas situaciones difíciles. En ocasiones sentir ansiedad es una necesidad, ya que provoca en el organismo una reacción que prepara física y anímicamente para enfrentar situaciones difíciles. Así que aquí vemos cómo la ansiedad también tiene su parte positiva. En realidad, si nosotros vemos todos estos casos de forma positiva, nos sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, un ansioso se motiva para salir adelante, siempre está empujándose, y esto es importante. Cuando el grado de ansiedad es más fuerte, suele ser contraproducente, no solo porque paraliza a la persona, sino que hace que las preocupaciones y temores normales de la vida diaria se conviertan en obsesiones agobiantes. Por ejemplo, hacer una antesala para una entrevista médica, eso nos provoca una situación agobiante. Tener que rendir un examen, tener que empezar un trabajo nuevo, tener que mudarse de casa, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones producen situaciones agobiantes y además interfieren en la parte física, ¿no? Síntomas que provocan la ansiedad: dolor de cabeza, insomnio, tensión muscular, mareos, náuseas, vómitos, diarreas, en fin. A todo esto, ¿vale la pena ser ansioso? En realidad no. Vale la pena ir en busca de paz, en busca de tranquilidad. La persona ansiosa no tiene seguridad interior, quiere ser dueña de su futuro y dominar los años venideros. Siempre está viviendo en el futuro y eso no sirve, porque hay que vivir el aquí y el ahora. Algunos viven en el pasado, otros viven en el futuro y pocos son los que viven el aquí y el ahora para tener una situación armoniosa en sus emociones.
sus hogares a bordo de las naves conquistadas. Los mejores hombres no son aquellos que esperan plácidamente que las oportunidades pasen por delante de ellos, sino aquellos que salen a buscarlas, quienes las han asediado y conquistado. La conquista puede ser cualquier cosa que anheles: vencer la soledad, vencer el estrés, vencer la ansiedad, vencer el enojo. Un amor, un trabajo, sabiduría, lo que tú te propongas, porque todo está a tu alcance. Debes tener en firme los objetivos a alcanzar. Solo necesitas decidirte, coraje, trabajar duro y ser tenaz. Tener fe, luchar, no rendirte y nunca mirar hacia atrás. Con eso vas a vencer y conquistar mi vida. De la amistad que está por allá atrás, ahí vamos a conversar. No sé, ¿alguien quiere decir algo?